Bueno, vamos a platicar rápidamente con Denise Merker. Se nos va a atravesar por ahí una pausa en unos minutos, pero Denise, ¿cómo te va? Primero que nada, pues tener un poco tu reacción a estos nombramientos, leer los perfiles. La verdad es que he visto una reacción en general muy positiva, desde los mercados hasta los analistas políticos, en fin, un primer paso en el nombramiento del gabinete que parece ser congruente, lo decía hace unos instantes con Alicia Bárcena, al discurso que hemos visto de la presidenta electa. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos tus radioescuchas. Los escuchaba la conversación. A mí me parece que es interesante varias cosas que se pueden leer. Por supuesto, quiénes son los anunciados, pero también quiénes no son los anunciados. Te lo voy a explicar por qué. Me parece que se podía haber esperado que estuviera Gobernación, Secretaría de Seguridad, digamos, por cuestiones simplemente de prioridades. Pero entonces creo que es interesante. La primera lectura es que son gente, varios de ellos que han estado muy cerca de Claudia Sheinbaum, que han trabajado con ella. Por supuesto que está Marcelo Ebrard, que estaba muy anunciado y que pues todos recordamos en qué condiciones tan ríspidas terminó el proceso interno de las famosas corcholatas, pero al mismo tiempo yo creo que pues una persona que valía la pena utilizar su experiencia y en este caso muy de cara a lo que sería un gobierno, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Creo que está en la Secretaría de Economía para llevar la relación con Estados Unidos en particular. Me parece una noticia muy importante lo de Rosaura Ruiz como esta nueva secretaría. Obviamente todos sabemos y recordamos y aquí escuchamos en este horario y en el programa que teníamos antes lo que significó y el choque que hubo entre la comunidad científica con quien manejó CONACYT y la falta de legitimidad y yo diría la crítica continua que se le hizo a la señora Álvarez Bulla respecto a la forma en que manejó la ciencia. Creo que subirlo a una secretaría y poner a una mujer como Rosaura Ruiz es un mensaje muy potente a la comunidad científica y académica del país. Sí lo es, en realidad, como dices, subirlo al grado de secretaría. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta lectura sobre el nuevo gabinete, bueno, los primeros nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum en tiempo real. Seguimos platicando con Denise Merker y decías, Denise, son los perfiles, por supuesto, pero también es la estructura de estos nombramientos que se pone primero, ¿no? ¿Qué carteras son las que se anuncian el día de hoy, una semana antes de lo que esperamos el próximo jueves? Y el hecho de que se eleve a rango de secretaría el conocimiento, o sea, a través de este anuncio de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación que va a encabezar Rosaura Ruiz. Mira, tal y como lo planteas, creo que lo primero es si te parece bien, una interpretación de conjunto. ¿Por qué estos y no otras secretarías? ¿Cuál es el mensaje que se envía? Y el primer mensaje que se envía es que son gente nombrada por Claudia Sheinbaum, cercanas o gente que ella elige, que no se pueden interpretar como imposiciones de parte del presidente, que es una de las lecturas que estaban ahí en la opinión publicada. ¿Qué tanto van a ser suyos? ¿Qué tanto le van a poner secretarios? Entonces, el primer mensaje que envían estas nombramientos es que son suyos, incluyendo poner a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, incluso Alicia Bárcena, que está ya en el gobierno, pero de todos modos se interpreta como suyo. Y entonces uno se pregunta, ¿ese es el mensaje que mandó? ¿Por eso no está poniendo otros? ¿Por eso no puso gobernación? ¿Por qué no nos puso Secretaría de Seguridad? ¿Es que entonces vienen otros? No sabemos. Por lo pronto el mensaje de hoy es, gente de Claudia, con capacidad, en algunos casos probada y en otras expertos. Segundo, que me parece muy interesante es Claudia Sheinbaum, siempre que le preguntaban sobre su diferencia con el presidente, decía que la diferencia estaba en su historia, en su trayectoria, y que tenía que ver con que ella pues, era una académica, una investigadora, y que le importaba muchísimo eso. Y hoy me llamó mucho la atención el énfasis positivo que puso en varios momentos cuando habló de los reconocimientos académicos de quienes estaban nombrando. 20 doctorados de Juan Ramón de la Fuente, ahí lo dice con un, ¿no? Subrayando que pues, es una credencial pues, bastante impresionante.
sobre todo creo que hace ese tipo de énfasis y ese énfasis significa una valoración. Y esto pues podría parecer banal, pero no, porque estamos recordando con un presidente que va saliendo, que dijo aquella famosa frase del 90% de lealtad, el 10% de conocimiento o capacidad, pero sobre todo porque en algún momento en el discurso del presidente actual, el tema de cierta expertise, de cierta capacidad de haber estudiado en el extranjero era percibido como un punto negativo. En el caso de la actual presidenta electa, evidentemente no lo es, y creo que bueno, pues que es parte de lo que hoy se enfatizó. Y después también quiero decirte que me parece que son gente por su trayectoria y por su conocimiento, que son pesos pesados. Y ahí, no sé si voy leyendo demasiado lejos, pero me parece que los gobiernos encabezados muchas veces por mujeres, y estoy pensando en gobiernos de otros países, las mujeres no tienen ningún problema en estar rodeadas de fuertes personalidades. Y creo que son personalidades de peso, con experiencia muy larga, con conocimiento muy amplio de sus propias materias. Y esto pues implica también un tipo de relación entre la presidenta y sus colaboradores de cierta naturaleza, no por ello que no vayan a hacer lo que la presidenta dice, pero que implica una conversación por lo menos, que implica otro nivel de interlocución. Y en ese sentido también me parece interesante que todas estas personalidades pues reflejen a una presidenta que no tiene miedo de estar, digamos, rodeada de gente que sabe y sabe mucho de muchas cosas. Insisto, no siempre es así, no todos los presidentes hacen eso, y creo que tiene algo que ver el tema de ser mujer, un trabajo en equipo, sí. Y en ese sentido también me parece interesante. Ahora, vamos a ver si esto se confirma en las siguientes entregas, si este equilibrio entre... Por ejemplo, estamos hablando de Ernestina Godoy. Justo te iba a preguntar por Ernestina Godoy, como consejera jurídica, fue fiscal de la Ciudad de México. No es un personaje directamente vinculado, digamos, con Claudia Sheinbaum. No quiero decir que no haya una relación, simplemente que políticamente, digamos, no estaba cercana siempre a Claudia Sheinbaum, y además pues se barajaban muchísimos otros perfiles para ese puesto. Mira, me parece interesante. De entrada, Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, trabajó mucho con Claudia, no necesariamente quizá más cercana a Clara Brugada que a la propia Claudia Sheinbaum, pero de todos modos una mujer, se conocen bien. Y luego pues también que ella sea la consejera jurídica de la presidencia significa que no lo es Arturo Saldívar, que era una de las personas que se habían mencionado. En estos casos pues no solamente es quiénes son, sino quiénes no son. Y todo eso se va como aclarando. Y luego, más allá de eso, pues habrá que ver el funcionamiento. Creo que si recordamos, desde el primer gobierno de Andrés Manuel López Obrador importaban los cargos, pero sobre todo los encargos. Claudia Sheinbaum, siendo secretaria de Medio Ambiente, terminó siendo la encargada de la obra más grande del gobierno, que era el segundo piso. El presidente siempre ha movido a las personas, bueno, obviamente Gatell, que tuvo un papel superior al del secretario de Salud en el manejo de la pandemia. El presidente actual, los cargos no significa que coincidieran con los encargos. No tengo la impresión de que sea el caso de Claudia Sheinbaum. En ese sentido, creo que, al menos como la vimos en la Ciudad de México, el encargo y el cargo sí coinciden, y va a ser interesante ver los otros. Y luego va a ser interesante ver cuánto tiempo duran, porque pues siempre hay primeros gobiernos, que en algunos casos con algunos que pasan muy rápidamente, pero bueno, por el momento son sí, señales. Sí, pero por el momento son señales, y las señales que alcanzo a ver son estas, ¿no? Gente de Claudia, un acento en la capacidad, y además una valoración de la experiencia, pero también del conocimiento, y gente de cierto peso en sus propias materias o de cierto peso por sus propias trayectorias. Creo que eso es
de lo esencial, digamos, de lo más importante que veo. Y de lo esperado también me parece entre la audiencia que tiene este mensaje el día de hoy, que va desde los mercados hasta los analistas y por supuesto la gente que espera entender cuál será el estilo, la voz del gobierno de la presidenta electa y que hoy empieza a dar estas pistas a través de las decisiones de sus colaboradores. Pues Denise Merker, un gusto como siempre platicar contigo. Nos vemos al rato. Un besote, nos vemos al rato. Un besote. Vamos con Leopoldo.